tratando de hacer un recuento, un pequeño resumen de algunas noticias que fueron pasando en la semana. Como decíamos, es una cuestión más que nada de dinámica, de mecánica, de tratar de buscarle la vuelta para poder hacer esto con una regularidad y poder acercarles noticias también y alguna charla, algún debate, en algún momento algún invitado. O sea, no falta mucho para que no seamos solamente nosotros dos, sino que seamos varios más. Bueno, el contexto de la pandemia y demás hace un poco más difícil la juntada en el mismo lugar físico, pero bueno, intentamos llevarles un resumen de lo que fue pasando a través de este resumen, justamente, de esta iniciativa. Edgardo, ¿cómo va? Buenas tardes para todos los que nos estén mirando en este momento, que somos solamente nosotros. Pero sí, como bien decís, es un ejercicio que tenemos que ir practicando día a día, semana a semana. La verdad que los comentarios que recibimos en el primer video fueron muy positivos, a la gente le gustó mucho esta propuesta. Tenemos que obviamente desacartonarnos bastante, sumar más cosas. Nos llegaron bastantes sugerencias con respecto a cómo mejorar esto, y poquito a poquito lo vamos a ir haciendo, pero es una gimnasia que queremos agarrar, nos estamos obligando a hacerla, así que ya va a ir mejorando. Sí, totalmente. Tomamos muy en cuenta muchos de los comentarios que fuimos recibiendo, así que iremos incorporando esas mejoras propiamente. Encima estamos cerrando un muy buen mes y tenemos un muy buen día. La verdad que una sorpresa muy grande. Ayer lo veníamos mirando, ¿no? En estos días. A ver, hacer un medio masivo implica estar pendiente de los números también, ¿no? O sea, lo difícil es a veces no tomar decisiones a partir de los números, en el sentido de cambiar el formato, cambiar el estilo, cambiar lo que uno quiere hacer y lo que uno sabe hacer, y las cosas que uno elige no negociar, no cambiarlas por 50, 60, 100 clics más o 100 clics menos. Entonces es todo un desafío. La verdad que está bueno que haya una respuesta. Nosotros, para dar un poco de background, empezamos a pensar en juntarnos con Aviación Online, yo desde mi propia iniciativa, que era Díaz PES. Yo diría que empecé fuerte a pensarlo, y empezamos los dos fuerte a pensarlo a principios del año pasado. Cuando lo terminamos concretando en septiembre, la idea, lo que pensábamos nosotros era decir, bueno, ok, el tráfico de tu sitio más el mío, ponerle alguna fricción de algún lector que se pierda en el medio, que no tenga ganas de cambiar de plataforma o lo que sea. Podíamos llegar a perder a view, que haya un pequeño margen de pérdida para después recuperarlo. Nos sorprendió inmediatamente la respuesta, que fue súper interesante. Y yo una de las primeras charlas que tuvimos con Edgardo al momento de diseñarlo y de hablar de la página y de hablar del proyecto conjunto, lo primero que dije fue, esta página en algún momento puede ser una página de 500.000 de visitas por mes, de páginas vistas por mes. Y nos pusimos ese objetivo como objetivo de largo plazo. De hecho, con el equipo de trabajo en un momento dije, bueno chicos, si nosotros llegamos a 500.000 de visitas en un mes, antes de fin de 2020, yo doy una vuelta al obelisco en pelotas. O sea, honestamente dije eso. Por lo cual ayer fue muy sorprendente la noche, cuando la página llegó a 500.000 de visitas en un mes, con 2 días de diferencia todavía. Y hoy también fue un día de muchísimo movimiento y estamos casi en 560.000 visitas para mayo. Es un logro que nos reconforta por lo que decíamos antes, ¿no? Por no haber tenido que negociar nada, por no haber tenido que hacer concesiones en lo que es la línea editorial de lo que nosotros hacemos y lo que siempre quisimos hacer, que es contar la aviación, tratando de desmitificarla, tratando de sacarle ese halo de misterio y de cosa inentendible. Y me parece que me dio mucha emoción eso, ¿no? Es decir, no tuvimos que rebajarnos a meter un clickbait o demás, o sea... Sí, ni caer en la morbosidad que tanto atrae a la gente que no está en el ámbito con respecto a la aviación cuando hay accidentes o cosas así por el estilo, o cuestiones de la polémica que por ahí trasciende a los medios generalistas, que ellos las ven de una manera mucho más amarillista. Nosotros siempre
logramos crecer manteniendo esta línea comprometida con ustedes, con lo que día a día entran y nos ven. Totalmente. Aparte, en un momento lo planteábamos eso, porque mi postura siempre fue, desde antes, como cuando estaba con 10 fue de accidentes no se habla hasta que no hable la junta investigadora y demás. Por otro lado también está esto, es decir, hay mucha gente que, gracias a Dios, gracias a esa decisión, esa elección que ellos hacen, que los lectores hacen, viene Aviación Online a enterarse de cosas que pasan. Entonces, por un lado era, no podemos no hablar de esto que está pasando, y por otro lado era decir, bueno, ok, pero no podemos caer en la especulación, en la elucubración, en el tener qué pasó y cuáles fueron las causas y demás, y especular sobre un accidente a horas de que pase. O sea, porque honestamente, y lo hemos hablado muchas veces en un ámbito más privado, más de conversación de café o de cena, digamos, de sobremesa, el que dice que tiene la causa de un accidente en el mismo rato en el que pasó, probablemente esté tirando verdura. O sea, es muy difícil llegar. Sí, o tenga una agenda detrás. Totalmente. Esa es otra de las grandes razones. Uno puede tener, con mayor experiencia o menor experiencia, puede elaborar sobre algunas cosas que fueron pasando y puede tener alguna idea. Y son muchas las veces, a vos te debe pasar lo mismo, Eduardo, que te preguntan por privado y demás. Y a mí lo que digo es, desde nuestro lugar tenemos una responsabilidad, que es no caer en él. Y para mí que lo que pasó fue esto. O sea, no me parece. En una cena, en un asado entre amigos, si me preguntan, tal vez diga, bueno, que sea esto. Pero la responsabilidad de estar en un medio y de comunicar información y demás, nos lleva a decir, no nos vamos a meter en esto. Sí vamos a hablar del accidente, sí vamos a hablar de lo que se sabe y lo que está confirmado, pero no se pueden hacer teorías locamente, o sea, sin ninguna responsabilidad y menos disfrazar las hipótesis. Hace un tiempo tuve un cruce con alguien específico, hay una casa, que, bueno, revolvió una de esas hipótesis medio descerebradas y claro, se amparó después en que, bueno, es una hipótesis. Desde el lugar en el que uno está hay que tener cierta responsabilidad. Todo esto engloba lo que pasó la semana pasada, ¿no? Con el vuelo de Pía. Exacto. Que cae en Karachi. Contábamos en la página justamente que lo que se pudo saber fue que, lo confirmó el ministro de Transporte de Pakistán, fue que el avión golpeó 3 veces contra la pista antes de hacer el go around y volver a intentar aterrizar y caer antes, ¿no? O sea, por falla de motor. Es complejo y por momentos es muy irresponsable intentar entender por qué pasó. Sabemos qué pasó, o sea, sabemos que el avión le pegó 3 veces a la pista, aparentemente sin el tren, o sea, pegando directamente con los motores, lo que después podría derivar en que los motores fallaran, porque obviamente el impacto de un avión contra el piso, apoyado sobre los motores, va a afectar la performance de los motores. Son partes móviles que tienen montones de circuitos, tanto eléctricos como hidráulicos, o sea, es muy complejo. Sí. Pero bueno, sabemos que el avión pega 3 veces contra la pista y va al aire de vuelta para intentar un nuevo aterrizaje. Se sabe que tuvo una aproximación desestabilizada por lo menos y fuera de los parámetros normales, es decir, los aviones tienen, cada aeropuerto en realidad tiene una altura de decisión y un parámetro y una senda de planeo para llegar hasta el umbral de pista en condiciones de aterrizar el avión normalmente. Se sabe que este avión no estaba en esa senda, no estaba aproximando como debía, y sin embargo continuó con la aproximación. ¿Hay desvíos de esa aproximación ideal? Sí, 1000 veces. Y en el 99,99999% de las veces no pasa nada. Pero a veces pasa esto. Entonces, lo que se sabe es lo que decíamos de la pista, del contacto irregular con la pista, del intento de go around, o sea, de intentar de vuelta el aterrizaje dando
haciendo un circuito para volver a aterrizar en el aeropuerto. La doble falla motor y el impacto. En el impacto se recuperaron las dos cajas negras del avión. O sea, lo que es las dos cajas negras en realidad son la FDR, que es la Flight Data Recorder, que es la grabadora de datos de vuelo, y la CBR, que es la Cockpit Voice Recorder, que es la grabadora de voces de la cabina. Ya se la llevó la BEA, que es la agencia de investigación del país fabricante, de Francia. El avión siendo un Airbus 320, Francia es un estado interesado en el resultado de la investigación porque es el estado de construcción de la aeronave. Habrá que esperar qué dicen las cajas, habrá que esperar el informe preliminar primero y el final después de la autoridad pakistaní. No es el primer accidente de PIA, no es el primer accidente de una aerolínea de Pakistán, no es un contexto muy fácil volar en Pakistán, volar en estos países. Son varios los accidentes que ha habido en líneas de esas características, y sobre todo en PIA. PIA, de hecho, hace un par de años tuvo un problema grande con pilotos que habían falsificado sus legajos, o sea, con sus credenciales. Entonces, gente que no tenía la suficiente cantidad de horas para volar y terminó al mando de 320, de aviones más grandes inclusive. Entonces, es todo bastante más complejo y más confuso de lo que podría pasar. Sí, si bien justamente por ahí caer en las hipótesis no es algo que queremos hacer, la realidad es que la investigación va, como todas las investigaciones, pero esta quizá en particular, va a ir mucho más allá en cuanto a la cadena de responsabilidades, tanto del piloto, el entrenamiento, la aerolínea, la autoridad aeronáutica pakistaní específicamente. Así que va a ser... Es algo que tal vez tengamos que vamos a charlar en otro momento un poco más en extenso, ¿no? Pero también hay que... el concepto de error de piloto existe y es... a veces yo suelo combatirlo porque no es la única causa por la que un avión cae. El piloto es sobre todo y ante todo, y lo era antes de empezar la carrera, era humano, y como tal nosotros tenemos todos la posibilidad de cometer errores. O sea, la aviación, para mí es una de las cosas que más me atrae de la aviación, es justamente cómo trata el error. O sea, el primer gran error que uno tiene justamente es pensar que no puede pasar, que no puede equivocarse. Y la aviación, a los golpes, aprendió que en realidad es al revés. Hay que abrazar el error, hay que aferrarse a él, hay que entenderlo desde el principio, decir, bueno, ok, te equivocaste, pero ¿por qué? ¿Qué te llevó a equivocarte? ¿Qué factores influyeron para que vos aproximes a una pista sin el tren puesto? Entonces, la aviación, a mí una de las cosas que más me atrae de la aviación es justamente eso. Cómo hay que entender el error hasta el mínimo detalle para mitigarlo y para reconocerlo de entrada. O sea, uno no puede excluir el error de ninguna actividad humana. Y la aviación tampoco lo excluye, sino que lo incorpora, lo entiende, o sea, lo desmenuza hasta entenderlo y después pone salvaguardas para mitigarlo. Entonces, en ese sentido, esta es la parte más nerd de la charla de hoy. Es fascinante. Es decir, es decir, uno trata de hacer algo para no equivocarse nunca. Pero la mejor forma de no equivocarse nunca es decir, bueno, ok, tomémonos un año para entender el error. Y para poder reconocerlo rápido y evitar las consecuencias. Eso es lo que hace la aviación segura. No que la gente no se equivoque, no que no haya fallas, sino que las hay. Pero pusimos una serie de semáforos para darnos cuenta de que esas fallas están ocurriendo. En algún momento vamos a hablar del modelo de Reason y la teoría del queso Gruyère. En el sentido de que agujeros hay en todos lados, pero los accidentes se dan cuando el agujero se alinea con todas las capas. Entonces, es importante eso, ¿no? O sea, volviendo a este accidente en particular y a cualquier otro. Es muy difícil saber qué pasó hasta que no se entiende completamente la naturaleza de lo que pasó. O sea, todo el contexto de lo que pasó. Uno puede cerrarse a decir, bueno, sí, está bien. Aterrizaron sin el tren, pegaron con los motores, dieron la vuelta y se cayeron. Está bien, pero ¿qué pasó antes? O sea, ¿qué llevó a que llegaran a la pista sin el tren puesto? O sea, una falla técnica, una falla mecánica, una falla de entrenamiento, un problema personal de la tripulación, estaban agarrando piñas, o sea,
a eso voy. Es decir, voy a otro ejemplo muy común. El accidente es la foto. Claro, sí, sí, sí. O mismo el accidente, el suicidio del primer oficial de Germanwings, que ahora no me acuerdo el apellido. Está bien, sí, o sea, uno sabe perfectamente qué pasó con ese avión. Al tipo, no sé, se le chifló el moño y de repente se encerró en la cabina y seleccionó una altura y se la pegaron contra una montaña. Está bien, si uno agota el análisis ahí, ya sabés qué pasó. Pero ¿por qué? ¿Por qué se encerró? ¿Por qué pudo encerrarse en una cabina? ¿Por qué de repente no había otra persona en la cabina cuando él, digamos, que le permite justamente tener este momento para poder encerrarse y hacer eso? ¿Por qué no se cumple la regla de 2 en cabina siempre? ¿Por qué no se... O sea, ¿dónde están los pequeños desvíos, no? Es decir, hay un montón de factores que se tienen que acumular, sí o sí. Entonces, no hay un factor único para un accidente. Sí, es la suma de todas estas experiencias justamente lo que hace que la aviación sea lo que es hoy. Claro. Así que sea el medio de transporte más seguro, claro, justamente por aprender de los errores. Yo siempre digo lo mismo, la aviación, lamentablemente la aviación aprende con sangre o con un susto grande, sobre todo con sangre. ¿Cuántos muertos llevó CRM? Incorporar CRM. O sea, ¿cuántos muertos llevó hacerle entender a las tripulaciones que el capitán será el capitán, pero si se está equivocando hay que decírselo? O sea, llevó mucho eso, llevó mucho el desarrollar tecnología para evitar problemas. ¿Cuántos muertos costó el TICAS, el Traffic Collision Avoiding System? ¿Cuántos muertos llevó el GPWS, el Ground Proximity Warning System? Hay muchas. O sea, ¿cuántos muertos costó? Sí, y la mejora misma de la tecnología también después tiene sus propios. Claro, obviamente, por supuesto. Entonces, son muchos los factores que influyen y son muchas las salvaguardas que hay. Entonces, un accidente, lamentablemente, si tiene que servir de algo, tiene que servir para aprender. Entonces, seguramente el año que viene habrá más accidentes que este porque en este no está volando nadie. ¿Sí? O sea, hay muy pocos accidentes porque no está volando nadie. Pero seguramente de las lecciones que hayan dejado estos accidentes habremos aprendido. De los 2 accidentes del MAX, hay lecciones para aprender. O sea, en algún momento vamos a tomar los accidentes del MAX porque son un tema aparte muy interesante y muy largo. Pero bueno, básicamente contar eso, ¿no? Que se sabe lo de los 3 contactos contra la pista, está la investigación recién empezando, las cajas negras están en viaje a Francia y habrá más novedades, pero por el momento especular no tiene mucho sentido. Hay que esperar a ver qué pasó básicamente, ¿no? Hay que esperar a ver cuáles son los resultados de la investigación, aunque sea en fase preliminar, y hacerse una idea, pero para la explicación desde el minuto 0 hasta el accidente falta bastante. Exacto. Perfecto, entonces. Damos vuelta a la página. ¿Verdad? Y nos vamos para los amigos de Embraer. Los amigos de Embraer, totalmente. La nueva prometida del barrio. Y lo que pasa prometida libre también. Sí, básicamente ayer veíamos una noticia de Reuters, en realidad, que hablaba de un interés informal de la industria china, de la industria rusa y la industria de India sobre Embraer Commercial, ¿no? Después de que falló el acuerdo con Boeing. Que Boeing en realidad salió corriendo a fines de abril, básicamente por una cuestión muy simple. No es una cuestión tanto de plata, ¿no? O sea, pero era una cuestión más que de plata, era una cuestión de necesidades. Yendo un poco más atrás, Boeing se quiere asociar con Embraer en su área comercial de jets comerciales, sobre todo para la línea de E-Jets y de E-Jets de segunda generación, para poder ofrecer lo que hoy está ofreciendo Airbus con lo que era el C-Series, el A220, que le compró Bombardier. Una línea de aviones regionales de hasta 150 plazas, y a partir de ahí, bueno, incorporarlo al portfolio hasta ahí, y a partir de ahí que el MAX 7, el MAX 8, MAX 9 y el MAX 10 se cubran el resto del espectro de pasillo único, y después de ahí ya pasar a los de pasillo doble. Sí.
El tema es que además de la línea de E-Jets y de E-Jets 2, de E2Jets, el principal argumento que tenía la gente de Boeing para incorporar Embraer era la fuerza de trabajo de Embraer, la fuerza de ingenieros de Embraer, que, como todos sabemos, un ingeniero que vive en Brasil y que cobra en reales no cobra lo que cobra un ingeniero que vive en Seattle y cobra en dólares. O sea, más de uno de los que nos está mirando debe trabajar por una empresa con base en Norteamérica, con base en Europa, y sabe que más allá de las cualidades que tenga específicamente, por ejemplo, pasa mucho en sistemas, ¿no? O sea, un palo del que vengo, en el cual se contrata gente con buena capacidad, con buena formación, con buenos skills, principalmente por eso, pero también porque somos baratos. O sea, más allá de que seamos buenos, somos baratos. Y además, la gente de Embraer... Muy bonitos. Pongámosle. No, pero lo que digo es, más allá de esto, la gente de Embraer tampoco tenía, sobre todo la parte de diseño y de desarrollo de Embraer, no tenía en vista ningún proyecto de aquí en adelante. La serie E2 estaba prácticamente lista por el 195 E2 a punto de entrar en servicio. Entonces ya estaba lista para pasar un nuevo proyecto que no tenía en realidad. Exacto. Entonces, poder utilizar esa fuerza en Boeing, sobre todo para lo que en su momento era necesario, ¿no? O sea, todo esto cambió a partir de la pandemia. Pero se hablaba a fin del año pasado de decir, bueno, ok, el MAX es un mal necesario, lo vamos a mantener hasta que podamos entregar todo lo que está pedido, todo lo que está en orden, pero hay que empezar a pensar en un verdadero reemplazo para el 737, que era el proyecto de FCA, Future Small Aircraft, que al final, con la pandemia, se cae la demanda de aviones. Como se cae la demanda de aviones, y decir, bueno, ok, no nos vamos a poder desarrollar un avión nuevo que nadie va a comprar, porque nadie está comprando. Entonces, la base es decir, ¿para qué quiero un equipo de ingenieros? Por más que sean baratos, ¿para qué quiero un equipo de ingenieros si no voy a estar desarrollando nada? Entonces, exacto, para mí, o sea, esta es una opinión personal que comparte varios analistas, pero sobre todo para mí, Boeing se va del acuerdo con Embraer porque no los necesita en este punto. Sí, porque la plata ni siquiera era una inversión significativa para lo que es la caja de Boeing. No es una inversión significativa para lo que es una empresa como Boeing, pero era un desembolso de guita muy grande en un momento en el cual Boeing no estaba bien, principalmente porque no puede hacer caja. Exacto. Sí, no, es comprarte un problema, es tener que ver cómo pulir la sinergia en este contexto que estás dejando ir gente en Seattle. Y además, por ejemplo, hay un tema, que hacemos un pequeño paréntesis con respecto a la situación de la TAM. Fueron muchas las consultas que me dijeron, bueno, ¿y por qué por qué Delta no pone plata en la TAM si la TAM está tan mal? Delta no puede poner plata en la TAM. Porque Delta recibió un subsidio del Estado norteamericano a través del CARES Act, que le impide destinar parte de su capital al rescate de una empresa extranjera o a comprar acciones de una empresa extranjera. Entonces, Delta no podía. Para Boeing era lo mismo, en el sentido de decir, ok, yo estoy peleando por un rescate estatal que al final decidió no tomar porque decidió emitir bonos y le fue particularmente bien en esa emisión. Entonces dijo, mejor prefiero que no. Y se quedó con la plata que iba a gastar en la compra de Embraer. A Embraer no le gustó, obviamente. Embraer invirtió muchísimo en esa venta, o sea, generó muchísimos gastos, mucho reentrenamiento de gente, mucha reubicación de oficinas y demás. Embraer estaba lista para entregar la llave de Embraer Commercial. Entonces le cayó como un baldazo de agua fría esta negativa, aunque yo me imagino que en el fondo no era tan descabellado pensar que iba a pasar. O sea, tendría que haber visto venir, básicamente. Pero bueno, a todo esto, Boeing se va del acuerdo, Embraer queda medio tecleando, porque a nivel financiero fue un golpe, aunque después, poco tiempo después, en una conferencia que hicieron tanto el CEO de Embraer Commercial como
como su jefe financiero, dijeron que la situación de la compañía era sólida. Pero bueno, obviamente que no debe haber sido fácil para Embraer recibir esa noticia. La cuestión es que tanto el gobierno de China como el gobierno de India confirmaron algunos acercamientos informales para poder para ver si hay algún tipo de acuerdo de colaboración que se pueda hacer, o alguna justamente una sinergia con estas compañías. En el caso de Comac es más raro, porque Comac tiene por un lado el C919, que es un avión de 180 plazas que debería entrar a competir en algún momento cercano en el mercado interno de China y el mercado de influencia también, ¿no? Muchos países de la región que no tienen acceso a financiación de un lessor que no sea las empresas grandes de leasing de China. Bueno, la idea es competir con una 320 CEO o con un Boeing 737 en Next Generation. El avión no está preparado para la nueva tecnología que tiene el MAX o que tiene el 320 Neo. Sí. Pero bueno, es todo un avance ya de por sí para la industria china poder generar un avión que esté en una igualdad de condiciones con el 737 y con el 320 de generación anterior. Pero, por otro lado, la línea de Embraer tiene un rival directo en el RJ21, en el que era el viejo MD. Claro, el viejo MD, que a China le sirvió mucho, sobre todo por el hecho de que le sirvió para poder entender algo que es muy importante. Muchas veces la gente piensa en la construcción de un avión como una cuestión relativamente fácil, que es como armar una planta y ponerse a hacer aviones, integrar sistemas, pues en realidad también, es decir, una planta en realidad es una ensambladora de Airbus o de Boeing o de Comac en este caso, o de Embraer mismo, en realidad es un lugar de rejunte de proveedores, en el cual uno pone la aviónica, otro pone los asientos, otro pone el cableado, otro pone la parte de materiales compuestos, otro pone sensores, otro pone sistema de aire acondicionado, sistema de comunicaciones. Son varios los proveedores que van asistiendo. Por eso mismo Ese es un hub logístico. Claro, totalmente. Y es donde se arma el avión y donde el avión finalmente se entrega y demás, pero el avión no se arma específicamente en un lugar y ninguna compañía se encarga de hacer todo. Es decir, por eso mismo el C919 será muy chino, pero la aviónica es Rockwell Collins, los asientos son de Zodiac, toda la parte de hidráulica es alemana. Es decir, también apunta a una cuestión de confianza, ¿no? De decir, bueno, ok, no te estoy generando una cabina con 4 pantallas que están programadas acá a la vuelta por vaya uno a saber quién. En realidad está con la firma de Rockwell Collins para decirte, ok, tengo al principal proveedor de aviónica en este avión, lo cual debería inspirarte cierta confianza. A China le vino muy bien el RJ21, sobre todo para entender lo que es una manufactura, un proceso de construcción de un avión, de principio a fin, y un proceso de construcción moderno. ¿Sí? O sea, cómo funciona una línea de producción moderna de aviones. Un avión que sí, obviamente quedó viejo y es una copia vieja de un MD, pero es básicamente un banco de pruebas para aprender. ¿Sí? O sea, entonces, a Comac le sirve que Embraer entre al mercado. A Embraer le recontra sirve entrar a un mercado con un potencial de crecimiento grande, con un potencial de ventas importante. Embraer hoy por hoy está vendiendo bastante poco, tanto el E2 como el E-Jet tradicional. Son muchos los 190 que se están retirando. De hecho, el avión queda... la generación anterior de E-Jets está un poco medio como ya desfasada. Entonces el E2 llegaba a solucionar esos problemas. Y el E2, con el respaldo de Boeing, llegaba a un mercado con un respaldo y con una fuerza de ventas que hoy no tiene y que necesita. Entonces le vendría muy bien a Embraer tener un mercado como el chino.
Sí, más encima cuando el principal mercado de Embraer, que son los Estados Unidos, la aviación regional de los Estados Unidos, con el E195 tiene el obstáculo de la Scope Clause, Claro, que exacto. no... El E195 es demasiado grande, porque también es algo, el Scope Plus es algo que vamos a tener que desarrollar en algún momento, ¿no? Sí, Para poder diferenciar escalafones, en Estados Unidos hay como una vara que divide los pilotos regionales por cantidad de aviones con cantidad de asientos. Entonces, tiene que tener 150, creo que son 150, ¿no? No, perdón, son cerca de 100 los aviones. Sí, aproximadamente. 96 por ahí. Los aviones con menos de 100 asientos pueden ser volados exclusivamente por pilotos de aerolíneas regionales. Los aviones de más de 100 asientos tienen que ser volados exclusivamente por pilotos de líneas aéreas de gran escala. Entonces, el 190 está bien, está en ese límite. Por eso mismo fue que en su momento apareció el 190, el A220, el A220-100. Exacto. El A220-100 está pensado para el mercado doméstico de Estados Unidos. El 190 está pensado para eso. Los RJ estaban pensados para eso. Exacto. Y bueno, el Mitsubishi SpaceJet, si es que en algún momento vive, alguna vez despega. Claro, si alguna vez despega, tiene 1000 kilómetros ese avión, también estaba pensado para conquistar el mercado americano en ese sentido, en ese scope clause, de ahí para abajo. El 195, que para mí es un avionazo, lo supera, por lo cual no se puede vender en Estados Unidos, o nadie lo compraría para cubrir ese tipo de rutas, entonces tiene que salir a pelear en otro lado. Uh-huh. Y es todo esto antes de la pandemia. A partir de la pandemia, ¿quién compra un avión? Entonces, lo compra aquel que tiene un mercado cautivo, como es el mercado doméstico regional chino y su área de influencia. Otro enorme posible candidato es el mercado ruso. También. O sea, que el mercado ruso también tiene sus propios proyectos, a algunos les está yendo mejor que a otros, porque el Superjet de Sukhoi y el Superjet 100 tiene una serie de problemas importantes. Entonces, que el mercado ruso quiere incorporar a Embraer no está mal. O sea, que quiere generar una colaboración no está para nada mal, sería hasta razonable. Sí, no, aparte Embraer tiene también la pata logística de la postventa que Rusia mismo la cual le ha traído tantos inconvenientes. Sí, de hecho. Y que China tampoco la tiene todavía armada. No, seguro. De hecho, la otra vez hablaba en Twitter con un seguidor y me decía, no, bueno, pero si el RJ-21 no es mal avión, ¿por qué no se vende afuera? China nunca buscó venderlo afuera. Nunca lo certificó para la FAA, ni para EASA, ni para venderlo en Estados Unidos, ni para venderlo en Europa. Entonces, a eso voy cuando digo, ok, no está China no se va a armar no se va a comprar el problema de armar un soporte logístico global para un avión del que no va a vender 30 unidades afuera. Exacto. Sobre todo porque no va a haber nadie que diga, ok, está bien, ¿qué me puede dar este avión que no me da o sea, por ejemplo, con el 6919, ¿qué me puede dar este avión que no me puede dar un 737NG? Exacto. ¿Qué me puede dar este avión que no me puede dar un 320? Donde yo tengo un taller de 320 o de 737NG cada 2 cuadras. Exacto. O sea, si yo tengo que hacer volar este avión para hacerle un mantenimiento mayor, lo tengo que hacer volar a China, o lo tengo que hacer volar a Filipinas, o lo tengo que hacer volar, no sé, al único representante en Latinoamérica que está en el medio del Amazonas, o sea, tiene su planta en Manaos porque le quedó bien, o sea, es el único que atiende Comac, no tiene sentido. O sea, no hay. Sí, aparte por eso, ellos mismos con su mercado están más que felices, o sea, con atenderlo. Por algo Airbus también se fue para allá, por algo Boeing también. Entonces es como que... ¿Es un mercado de cuánto? ¿1.000 millones de personas? ¿1.100? ¿1.200? Sí, bueno, 1.200. Lo mismo también en la nota de Reuters, que en algún momento vamos a terminar de sacar este fin de semana en la página, también habla del mercado de India. India son 1.300 millones. Exacto. Si es un fracaso y le vendés el avión para cubrir necesidades del 1% de la población de India, estás hablando de un mercado de 13 millones de personas. Es decir, estás hablando de una aviación para un país como el nuestro, que movió 13 millones, había movido en 2019, o en 2018 había movido 13 millones de pasajeros.
Entonces, Sí. en escala sigue siendo muy importante. Por eso el interés tanto de India como de Rusia como de China, por ahora informal, en Embraer, que le va a venir bien, porque hoy por hoy la compañía puede mantenerse en lo que está, pero hay que ver hasta cuándo. ¿Sí? O sea, Exacto. porque no tiene proyectos nuevos, no tiene mucha perspectiva de venta de lo que ya tiene. El KC390 Millennium, el C390 Millennium, ahora que era el KC390, también salió de la asociación con Boeing. Entonces, vender un transporte táctico carguero, por muy bueno que sea, en el mercado militar global, es complejo. Es muy complicado. Entonces, se trata de hacer sinergia, sobre todo por una posición en la cual, de debilidad en la cual quedó a partir de la salida de Boeing. Y todo esto tampoco sin meter en la olla lo que significaría políticamente para China o Rusia tener una presencia en Embraer, en Latinoamérica. Sí, totalmente. De hecho, bueno, también está la inversa, ¿no? Es decir, se decía, o sea, en la misma nota lo mencionaba, que todas las negociaciones que fueran a atender con COMAC y con China y demás, así iba a ser el vicepresidente de Brasil, porque Bolsonaro no quería quedar como el que entregaba Embraer a los chinos. Entonces, hay un componente político muy importante en todo lo que es la aviación. Antes que nada es política. O sea, fuera de Embraer y China y demás. En todo aspecto. En todo aspecto, la aviación está cruzada. Hasta que haya un aeroclub funcionando en un pueblito y tenga balizamiento es una decisión política. Sobre todo porque hay un tema muy importante, esto lo hemos hablado 1000 veces. La aviación no es un negocio que deje una tonelada de plata y que sea completamente autosustentable. Y depende, y está cruzada al medio por decisiones políticas, tanto a nivel local como a nivel municipal, como a nivel nacional, provincial, regional, continental, de todo. O sea, entonces, la aviación es una actividad política. Y en muchos casos también, al tratarse de tecnología sensible, tecnología de difícil obtención y el desarrollo es muy costoso, también se habla también una cuestión de soberanía tecnológica, pongámosle, como de propiedad nacional o de propiedad de la tecnología y de la compañía y de las empresas, que tiene que ver con eso, ¿no? con una idea de nación, con un concepto de soberanía justamente tecnológica. Es complejo, pero en su momento lo que ahora es FADE, que en su momento fue la fábrica militar de aviones, la FMA, era un orgullo nacional. Embraer es un orgullo de Brasil. Entonces, es complejo, sí, entiendo la postura de don Jair en el sentido de decir preferiría entregarse. Y abriendo un paréntesis, qué lindo tema sería para tratarlo un día. ¿Por qué FADEA no es un orgullo nacional hoy? Trayendo a alguna gente. No hables de eso ahora. Lo digo para el futuro. Para el futuro. Para que estén atentos también el resto de los que están mirando, de que es algo que podemos llegar a tratar. Yo valoro particularmente mucho de lo que se está haciendo hoy en FADEA. No, obvio, sí. Pero, ¿por qué no es un Embraer? Que hay muchos factores, pero no, tranquilo, aguántate. Quizás llevamos 40 minutos. La pelota, bueno, claro. Bueno, básicamente eso era la idea, era charlar un poco de estas cosas, ¿no? O sea, fíjense en lo que nos gusta, que es un sábado y estamos hablando de esto y tenemos 40 minutos y podríamos hablar. La idea encima era, bueno, tener un micro de 10, 15, 20 minutos más o menos, pero bueno, va pasando. Claro, imagínate cuando traigamos gente encima. Vamos a estar. No, sí. Vamos a hacer como una película de Nolan, 2 horas y media, ponele por ahí. Así que sí. Bueno, no sé, otra cosita rápida, creo que estamos. No, me parece que está bueno por este lado. Nuevamente, gracias por el 500.000 y pico ya de este mes de mayo, que es un logro grande para nosotros. Como siempre, gracias por estar y gracias por incorporarse a esta cosa que estamos armando. Que
que la idea es que primero que sea más corto y después la idea es también hacer una charla sobre estas cosas que tanto nos gustan y como verán, yo me cebo y me voy de tema y tal vez esto sea una especie de catarsis para no charlarlo en casa con mi mujer y que me quiera revolear algo porque estas cosas tanto no le gustan. Entonces, bueno, nos juntamos entre gente que nos gusta y nos ponemos a charlar. Exacto. Así que bueno, de nuevo les agradecemos muchísimo por estar ahí. No se olviden de suscribirse al canal, eso también es algo muy importante que lo hagan. Y bueno, de nuevo, mil gracias por seguirnos, por este 500.000 que estamos cerrando, con el cual estamos cerrando mayo. De corazón le ponemos muchas pilas nosotros. Díaz Pérez de Buenos Aires, yo acá de Resistencia, la verdad no. Hay mucho sacrificio detrás, mucha responsabilidad. Después tenemos también obviamente todo el equipo que también aporta lo suyo y que vale la pena también destacarlo. Ellos también irán teniendo su lugar en estas charlas, pero bueno, tenemos que seguir ejercitando, vamos a seguir mejorando, vamos a agregar más cosas, gráficos, luces, fuegos artificiales y demás cosas. Bueno, adiós. Bueno, gente.